Buenos días, vamos a partir una nueva keynote del Drupal Camp. En esta ocasión nos acompaña el diputado Giorgio Jackson. Sobre todo para los extranjeros que probablemente no lo conozcan, él fue uno de los organizadores de un tremendo movimiento estudiantil que hubo principalmente el año 2011, fue un año que hubo muchas movilizaciones muy masivas. Tiene que ver en parte con lo que hacemos acá, que es el acceso al conocimiento como un bien público. Él aceptó amablemente venir el día de hoy. Yo sé que él es una persona probablemente muy ocupada, pero aceptó venir a hablarnos acá del software libre, que es también uno de sus intereses. Él es ingeniero industrial con mención en tecnologías de información de la Universidad Católica y nos va a hablar hoy de la cultura del software libre como un troyano para la cultura libre. Los dejo entonces con el señor Giorgio Jackson. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Saludarlos a todos y todas en esta oportunidad. Cuando me invitaron, porque me llegan muchas invitaciones, pero cuando me comentaron que había un Drupal Camp y la oportunidad para poder conversar con gente que no solo habla del software libre, sino que interactúa y está inmerso en un entorno de desarrollo comunitario, yo dije inmediatamente hagámonos un espacio. Encontremos el espacio para poder participar y para poder compartir algunos pensamientos y recibir también, porque yo acá espero no solamente contarles un punto de vista, que probablemente varios de acá hayan reflexionado, sino también recibir de vuelta algunos cuestionamientos, que se arme un debate, ojalá, sobre lo que es no solo el software libre, sino la cultura libre. Y llamé la presentación software libre, el troyano para una cultura libre, porque creo que cuando comenzó el movimiento para el software libre, basado en los principios que, bueno, yo creo que ustedes se lo saben, pero las distintas libertades que permiten que un software pueda ser considerado libre, y no esta confusión que se da con el idioma del inglés, que es free como solamente gratuito, sino que sea más que eso. Tanto la libertad de ejecutar, al final lo que está explicitado en lo que dejó Stallman en sus primeros escritos sobre software libre, está implícito el hecho de que nosotros podamos mantener una cultura del compartir, una cultura de la, por así decirlo, solidaridad, y que podamos mantener un legado cultural como lo hemos hecho durante miles, si no millones de años, desde que existimos como especie. Y por eso, antes de hablar del debate que abre el software libre, que involucra temas de propiedad intelectual, por cierto, y cuáles son los fundamentos de la propiedad intelectual, temas de seguridad y control, cómo hoy día se ve amenazada en nuestra intimidad, la seguridad de los sistemas, el mismo control que puede ejercer un Estado sobre los ciudadanos. Yo creo que es fundamental abordarlo también desde quienes somos usuarios o promovemos también algunas instancias o todas del software libre. El modelo de negocios de la computación, también la típica falacia de decir, bueno, pero ¿acaso tú crees que si es que las cosas son libres, de qué crees que vivan los desarrolladores? Y yo creo que eso también es un tema que constantemente hay que poner en la palestra, en los mismos concursos públicos, porque existe un gasto desmedido sin generar ningún valor agregado. Finalmente son impuestos de todos los que están yendo muchas veces, no solo en Chile, sino en distintos países del mundo, a financiar grandes corporaciones que no están agregando un valor, sino que están reproduciendo algo que es perfectamente desarrollable en comunidades. Educar sin código. Les comentaba acá a los chiquillos, a los organizadores, que dentro de la Declaración de los Derechos del Niño se establece que los estados deberán avanzar hacia toda erradicación del analfabetismo y de poseer y de enseñar todas las tecnologías y compartir las tecnologías del aprendizaje. Y hoy día, inmersos en la sociedad que tiene que intentar educar o darle el derecho a la educación a quienes son nativos digitales y quienes sin duda van a tener al computador como una de las principales herramientas, no solo productivas, sino herramientas de sociabilidad y de funcionamiento en una convivencia democrática,
como parte de la ciudadanía, lo digital, que no se esté promoviendo el uso del software libre, el entendimiento del código, podría ser atentatorio contra esos objetivos de los derechos del niño. Es decir, que no tengan el nuevo analfabetismo, que es no entender lo que están ejecutando, que sean solamente consumidores de tecnología y no puedan entender lo que está detrás. Los vulnera las posibilidades que ellos tienen de rebelarse frente al espionaje, rebelarse frente a distintas formas de uso indebido de los datos que ellos proveen al sistema al momento de ocupar las tecnologías. Por lo tanto, educar sin código dejaría de poder ser llamado educación, cuando derechamente estamos como Estado haciendo todo lo contrario, entregándole a los estudiantes software privativo a través de las distintas políticas públicas. Y por último, otro debate tiene que ver con la autonomía y la soberanía. ¿Qué tan autónomo es un Estado al depender gran parte de sus servicios y gran parte de la función social que cumple el Estado, hacerla dependiente de transnacionales, de decisiones que puedan tomar transnacionales, que ni siquiera entrando a si es que a alguien le gusta o no las transnacionales, el hecho de que tú dependas de una organización que puede tomar decisiones corporativas que son contrarias al bienestar de la población, te hace vulnerable como Estado, te hace vulnerable el posible bienestar de los ciudadanos. Pero antes de seguir hablando de software, que yo creo que es algo importante desde el punto de vista no solo práctico, sino filosófico, me gustaría volver atrás hacia la cultura y preguntarnos qué es la cultura. Mi abuelo, que también es ingeniero, pero se ha dedicado desde el momento en que lo conozco más a la filosofía, él estudió filosofía también, me comparte la idea y me ha transmitido la idea que yo comparto, de que los humanos somos básicamente dos cosas. Somos una mutación genética, ¿no? Somos, como lo diría Carl Sagan, o ahora la nueva versión de Neil deGrasse, somos polvo cósmico, ¿no? Que se fue transformando en un organismo molecular que dio origen a la vida. Esa vida, a través del carbono, fue mutando al punto en que llegamos a ser el Homo sapiens. Esa es la evolución genética. Pero también somos cultura, somos genes y cultura. Y el hecho de que seamos cultura es porque lo que nos diferencia de los animales es que fuimos capaces de organizarnos en una cultura que evolucionó y que llegó a los comportamientos que hoy día tenemos, el cómo nos vestimos, el cómo nos comunicamos, el cómo comemos, las normas éticas, el comportamiento, etc. Por lo tanto, la cultura viene a ser todo aquello que nos hace humanos y que nos diferencia del mundo animal distinto. No solo nuestra genética, porque nuestra genética nos da una característica fisiológica, biológica, pero lo que nos da la característica humana es precisamente esa capacidad de organizarnos y de poder tener una cultura que nos diferencia. Cultura que Platón definía en tres grandes virtudes: lo cierto, lo bello y lo bueno. Esas eran las tres grandes categorías platónicas de las virtudes que tiene la cultura humana. Lamentablemente en la escuela nos enseñan mucho de lo cierto, de los hechos, de la ciencia, de las matemáticas, del lenguaje, de cosas que pueden ser corroborables. Pero poco nos enseñan de lo bueno, es decir, de la ética, de cómo convivir en ciudadanía, de cuestionarnos filosóficamente las cosas, o siquiera, mucho menos, de lo bello, de cómo lo bello es finalmente la expresión más evolucionada de la cultura, porque es la que nos hace más distintos de los animales. Hay animales que sí logran aprender ciertos comportamientos, por así decirlo, basados en lo cierto. Y sí tienen algunas normas éticas de comportamiento entre ellos, lo bueno, pero nada todavía ha logrado comprobar si es que los animales pueden moverse a través de lo bello, que sería lo que más nos distancia. Pero no quiero concentrarme en eso, y se me puso el protector de pantalla de Ubuntu, así que para unas anotaciones que tengo acá. La cultura también es remix. Y esto lo han dicho varios, yo no estoy ocupando nada nuevo. Todo lo que digo acá ha sido copiado de otros, así que no hay nada tan innovador, más que el remix que estoy haciendo en esta presentación. Precisamente la cultura, todo lo que nosotros evolucionamos parte de algo. No hay algo así como una idea genial, como una idea ya sea de código o de
transmisión cultural de las artes liberales que sea algo que no fuera construido a partir de algo previo. Todo lo que se nos ocurre es por una combinación de antecedentes que tenemos, que fueron provistos de manera libre, por lo general, o por un sistema propietario como el que hemos ido construyendo en los últimos 300 años, ¿no? Pero más allá de eso, generalmente la cultura se transmite de manera libre, el lenguaje. Nosotros a los niños, cuando les enseñamos el lenguaje, si es que pueden ser humanos y pueden comunicarse, que supuestamente es lo más difícil del aprendizaje humano, el lenguaje, lo hacen de manera libre, a través de la tradición familiar, a través de la copia, a través del error, el ensayo y error. Y finalmente todas las creaciones, yo no creo que haya nadie tan soberbio para decir, esto lo creé yo, sin que la sociedad me haya dado nada, por lo tanto es mío. Y es por eso que la cultura viene a ser el punto en cuestión que me gustaría dejar instalado en esta presentación, porque se abren dos preguntas al minuto de preguntarnos si es que la cultura es o no algo público, es un bien público, es libre o no es libre. Y la pregunta es, ¿tenemos derecho a acceder a la cultura? Eso sería una primera pregunta para ver si es libre o no. ¿Tenemos como derecho a modificarla y a compartirla? ¿Cumple con los mismos principios del software libre la cultura en general? Con los principios del software libre. ¿Tenemos derecho a crear lo que queramos, a modificar lo que queramos? Lamentablemente no, hoy día nos ponen barreras, no solo por la propiedad intelectual, derechos de autor u otros, sino también por la posibilidad de crear. Ya han sido varios los artistas que han sido censurados porque al momento de crear, después de crear, hay una agencia gestora de contenidos que lo que hace es detectar cualquier cosa que esté dentro de tu posible creación que pueda haber sido hecho por alguien antes y decirte tu obra infringe los derechos de propiedad de alguien. Por lo tanto, hoy día está siendo como elemento de restricción para la creación misma. Es una forma de censura. Nina Paley, no sé si alguno acá la conoce, una ilustradora extraordinariamente irreverente, muy interesante el activismo que ella hace, denuncia cómo los derechos de propiedad intelectual finalmente son la censura del siglo XXI, son la nueva forma de censura. Y por lo tanto, dejaría de ser la cultura libre tanto para quien accede a esta, como para quien quiere crear. Pero esto podría sonar medio hippie si es que uno no lo baja a cosas concretas. Y la propiedad intelectual, finalmente, las bases de su fundamentación es intentar generar escasez, ¿ya? Un monopolio en algo que por definición es abundante, como aquello intangible, ¿no? La economía se basa en que los recursos son escasos, por lo tanto hay que distribuirlos y hay una escasez ante la cual hay cosas que en el fondo tiene que existir una oferta limitada y una demanda que se cruzan en algún momento. Así nace la economía clásica. Pero frente a los intangibles esto es un problema. Y lo fue cuando Diderot con Condorcet debatían en el siglo XVIII. Son los mismos argumentos que hoy día enfrenta el mundo del activismo por la cultura libre con quienes defienden los derechos propietarios, de propiedad intelectual. Son los mismos argumentos, porque no genera y nunca se ha discutido, nunca se ha generado un debate democrático alrededor de esto. Esto fue algo impuesto, en su momento revolucionario, porque los artistas se rebelaron al monopolio que tenían las monarquías frente a la reproducción cultural de en ese momento la literatura. Fue una conquista de los autores para no depender de los mecenas y poder tener un flujo de ingresos distinto a él y poder tener la llamada autonomía del arte. Pero la pregunta es si es que hoy día tienen autonomía del arte realmente. Es una pregunta que dejo expuesta para ver si es que después podemos ahondar en ella. Pero el tema es que no ha sido discutida, sino que ha sido impuesta. Y ha sido impuesta por los países que lograron tener que iniciaron esta forma de propiedad intelectual a través de la Convención de Berna, a través de los distintos protocolos, los países de mayor capital cultural, los países más desarrollados, desde el momento en que descubrieron que esto podía ser un espacio potencial de negocio y generación de riqueza, los más adelantados de la época, dijeron, esta es la nueva forma de colonización. Y se abocaron durante más de un siglo y medio, hasta llegar a su fase cúlmine en el año 94, y yo diría ahora con el Tratado Transpacífico y con el TTIP,
a consolidar normas de propiedad intelectual de manera global, de tal manera de hacer un chantaje a los países emergentes y decirles, ¿quieren acceso al comercio a bajas tasas arancelarias? ¿Quieren vendernos sus productos? Ok, acepten nuestra regulación de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque sabían que en el fondo, arriesgando un poco de la economía local extractiva para que los países emergentes pudieran venderles sus productos, explotando a través de destrucción del medio ambiente o de vulneración a los derechos de los trabajadores en el exterior, e internalizando todos esos beneficios a través del consumo más bajo de los bienes, a cambio de una cosa que en ese momento parecía poco valiosa, que era la libertad de acceder a la cultura, la libertad de crear. Y por lo tanto, hoy día tenemos problemas y conflictos que trascienden lo que podríamos decir bienes no tan primarios como podría ser, no sé, las artes liberales, que alguien podría decir, bueno, eso es algo que no es tan primario, cosa que yo discutiría, pero vámonos a ejemplos distintos. Y los ejemplos tienen que ver, los más duros tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con la industria farmacéutica, que se ampara en lo que fue esta regulación por escasez de propiedad intelectual, que finalmente intenta decir, no va a haber creación cultural, sea científica o de las artes liberales, si no hay un incentivo económico detrás. Y lo que implícitamente quiere decir eso es, la generación de nuevo conocimiento, de nueva cultura, no es un bien público y por lo tanto se lo vamos a entregar a los privados para que ellos creen y les vamos a dar una recompensa. No es algo importante que nosotros como estados nos preocupemos de, por ejemplo, todos los ejemplos que están ahí, invirtiendo dinero público de los contribuyentes porque eso se lo vamos a entregar a los privados y les vamos a entregar un monopolio. Algo que a nadie le gusta, los monopolios, pero se los vamos a entregar. Y se los vamos a entregar en temas tan sensibles como la salud, con ejemplos tan absurdos como que todos los países año a año, y este es un ejercicio que los invito a hacer, que sumen cuánto gastan todos los estados en medicamentos. Todo lo que gastan año a año en medicamentos y lo comparen con el gasto en investigación y desarrollo de las farmacéuticas, de las industrias farmacéuticas. Y nos vamos a llevar con una sorpresa poco agradable, que es que estamos despilfarrando recursos, que les podríamos pagar muchísimo más a los mismos científicos de las farmacéuticas si es que estuvieran contratados a través, por ejemplo, de redes autónomas como las universidades, que nadie podría decir que están cooptadas por los gobiernos de turno, sino que son fuentes de creación de conocimiento. Y nos vamos a dar cuenta que se da la paradoja, inhumana desde mi punto de vista, de que hay gente que se está muriendo por alguna enfermedad, por muchas enfermedades, por no tener acceso a pagar no el costo del medicamento, sino la licencia. Y es una pregunta fuerte porque nos enfrentamos entre la vida y la muerte. ¿Qué está primero? ¿Está el derecho a la vida, que muchos defienden a rajatabla? ¿O está el derecho de propiedad artificialmente construida como la propiedad intelectual? Lo que nos cuestionan, bueno, no es que se vayan a crear los medicamentos así como así, pero ¿cómo vamos a financiar entonces la investigación? ¿Se la vamos a entregar a los privados para que ellos puedan hacer lo que quieran durante un plazo de tiempo? ¿O vamos a nosotros a invertir entre todos los estados quizás, porque es un desafío planetario, no es un desafío de un estado particular y nunca un estado va a tener la capacidad de hacer frente a la inversión que puedan hacer las transnacionales, pero todos juntos sin duda. La agroquímica, los conflictos que están viviendo los pueblos originarios en Ecuador, que lo denuncia la Free Libre Open Knowledge, la FLOC. ¿Hay algún ecuatoriano acá? ¿Algún ecuatoriano, no? Bueno, allá. ¿Conoces la FLOC? No, la verdad. Bueno, te invito a que la conozcas, es una gran organización. Yo la conocí hace poco y tienen un libro bien macizo, que dentro de una de las cosas que reclaman es que los conflictos que tienen que ver con la semilla, con la industria agro y cómo ha mutado genéticamente ciertas semillas, se han patentado los mismos títulos de patentes de semillas que los pueblos originarios históricamente han cruzado y han conseguido. Por lo tanto, ¿qué pasa si un pueblo originario no patentó, no inscribió la licencia de esa patente? Ahora, el desarrollo histórico que ellos han tenido para usar sus semillas libres, no van a poder seguir usándolas si no le pagan un fee
un impuesto, por así decirlo, porque ya no es otra cosa, un derecho a las transnacionales que sí lograron patentar ese cruce, a pesar de que los otros lo hubieran conseguido antes. Son absurdos que yo creo que se están generando y que están haciendo dependientes a distintas industrias de nuestra economía global y que yo creo que tienen que ser puestas en cuestión. ¿Son bienes públicos o vamos a desinteresarnos tanto en esos temas como para entregarle un monopolio a las instituciones transnacionales, a las corporaciones transnacionales? Los papers académicos, muchos probablemente, si es que están familiarizados con el software libre, conocen la historia de Aaron Swartz, quien haya cometido un suicidio tras un litigio que arriesgaba 35 años de cárcel por haber descargado la base de datos de JSTOR en el MIT. Alguien podría pensar que nadie lo obligó a matarse. Yo creo que sí hay una consecuencia directa entre la persecución penal que sufrió Aaron Swartz, que desde mi punto de vista es el ídolo de nuestra generación, es un mártir de nuestra generación, porque él luchó por el conocimiento libre. Él generó de hecho hay un comentario, un manifiesto que se lo recomiendo mucho, y tiene que ver finalmente con eso. Los estados invierten en la educación, invierten en la investigación. Los papers son desarrollados con fondos públicos, y ¿qué es lo que pasa finalmente? Para que estos papers tengan prestigio, se privatizan. Y se privatizan en revistas que su negocio es precisamente validarlos como papers reconocibles y cobrar por el acceso a estos papers. Y llegamos a la paradoja de que los profesores universitarios no pueden compartir sus papers con sus estudiantes, si es que esa universidad no le pagó a JSTOR para poder acceder al paper, que el propio profesor, contratado por la universidad con fondos públicos, creó. Yo creo que no podemos hacernos los ciegos frente a ante un absurdo, ante una paradoja tan brutal como esta, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Las impresoras 3D nos van a traer el absurdo a otro nivel, porque es una tecnología que va a permitir que todo aquello físico, todo lo que es físico va a desaparecer de alguna manera del comercio, o va a tender a desaparecer, para pasar a ser reproducible en el hogar. Necesitamos un cuchillo, imprimimos un cuchillo, bajamos un diseño, tenemos un cuchillo. Necesitamos una silla, vamos a hacer una silla. Entonces vamos a tener que preguntarnos cómo va a ser el modelo a partir de esto. ¿Acaso queremos que esas impresoras tengan un dispositivo que le informe a un gobierno qué es lo que uno está produciendo en su casa para denunciarnos si es que estamos infringiendo el derecho intelectual del diseñador de aquella cosa que produjimos? Y no estoy hablando de ciencia ficción, esto no es Black Mirror, esto va a pasar mañana. Porque si es el camino lógico que va a pasar si es que seguimos facilitando o entregando a este artilugio legal llamado propiedad intelectual las potestades que tiene hoy. Y bueno, la ingeniería genética nos da para más. La revista Times hace poco y el The Economist han sacado portadas con niños como la promesa de la mutación genética, ¿no? para el tema de prevenir enfermedades. Y hay dos debates. O sea, el debate ético más instalado es si es que podemos jugar a ser Dios. Y yo no tengo nada contra la ciencia, por lo tanto a mí no me problema el hecho de que la ciencia se ponga a disposición a prevenir enfermedades al futuro. No tengo ningún problema con eso. Creo que le haría un bien a la humanidad. Alguien podría decir, no, pero es que eso no es natural. Yo no tengo un problema con la ciencia, si es que está al servicio de evitar el sufrimiento humano, de que la gente tenga cáncer, de que la gente tenga alguna enfermedad. Me parece, yo sería favorable inicialmente. Pero poco se ha reparado en quién va a ser dueño de los derechos de las personas, de esa mutación genética. Si hoy día las mutaciones genéticas están en los alimentos, en la semilla, con propiedad, o sea, hay propietarios, porque se justifica porque ellos fueron los que invirtieron los recursos para ello. Si es que hay propiedad en desarrollo de la industria ganadera, por así decirlo, porque los animales ya podría haber propiedad intelectual sobre mutaciones que permiten que la carne sea mejor, etc. ¿Qué nos hace pensar que no va a ser lo mismo con los humanos? Hoy día suena impensable, hoy día podemos decir, no, eso no puede pasar. Pero alguien podría decir,
siguiendo la lógica en la que estamos, y esto es un poquito más Black Mirror. No sé si vieron o estoy hablando tonteras, si es que vieron la serie Black Mirror. ¿Sí? ¿No? Véanla. Es una recomendación. Black Mirror es esto. Esto es Black Mirror, es la pantalla. Y es una serie sobre la tecnología y algunos absurdos que podrían ocurrir con ella. Finalmente, la mutación genética, que podría ser algo que prevenga el sufrimiento humano, podría estar en propiedad de alguien. Y alguien podría decir, sí, este es mi hijo, pero tengo que pagar un fee para tener a mi hijo. Porque, no porque nos cueste tener un hijo, sino que porque la mutación genética, bueno, y el descendiente de ese hijo, si es que no es asistido, si es que no hay una mutación genética, va a tener que pagar un fee infinitamente porque él es mutación genética de quienes tenían alguna enfermedad y se la mutaron. Hay algunas caras de ustedes que piensan que estoy loco quizás, pero la verdad es que yo no creo que esto esté tan lejos. Y eso es lo que me preocupa. Y hay pocos espacios públicos para hablar de esto. Y como podrán ver, esto no tiene nada que ver con software libre, pero tiene todo que ver. Por eso yo hablaba en un comienzo de que el software libre es un troyano para una discusión mayor. El software libre introduce principios que tienen que ver con usar la cultura como uno quiera. Como uno quiera. Luego, poder modificar, o sea, conocer de dónde viene esa cultura, desmembrarla, poder tener acceso, en este caso, vamos a volver a los principios del software libre. Imagínense que no es código, es cultura. Libertad de ejecutar la cultura con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona la cultura y cambiarla para que haga lo que uno quiera. O sea, un libro, interpretarlo como uno quiere. Lo que sea, interpretarlo como uno quiere. Libertad de distribuir copias para ayudar al prójimo, es decir, compartir la información, enseñarle a mis hijos la cultura, algo, transmitirles. Y la libertad de distribuir copias de versiones modificadas, es decir, que el hijo que aprendió algo que estaba modificado pueda compartirlo. Son cosas simples, que yo los llevo al absurdo. Yo no estoy acá haciendo un ejercicio riguroso, estoy tratando de extremarlo al absurdo, para que podamos entender que esto no está tan lejos, que la cultura libre como concepto, como definición, nos obliga a replantear cuál es el rol del llamado creador o desarrollador o investigador o artista. Los despreciamos tanto como para no tratarlos como trabajadores, sino que tratarlos a todos como vendedores de retail que dependen de las ventas para poder sostenerse. Cuando hablamos de que los vendedores de retail son uno de los trabajos más precarios, nos referimos a que los obligan, o los vendedores de las farmacias, por ejemplo, los obligan a tener comisiones por venta y ese es su sueldo. Casi no tienen sueldo, tienen el mínimo o menos del mínimo, pero ellos dependen de todas las ventas que hacen. Y eso muchas veces es considerado como formas de precarización laboral. Pero en el caso de los creadores, de los desarrolladores, de los artistas, el mundo al que los estamos invitando con este tema de la propiedad intelectual es que ellos pueden llegar a ser como, no sé, Bill Gates, ellos pueden llegar a ser como Beyoncé, ¿no? Pueden llegar a tener mucha fortuna a partir de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? De los derechos de autor, propiedad industrial, etc. Pero a costa de dos cosas. Uno es que uno de cada 1 millón de quienes se dedican a estas cosas puede llegar a ser ellos. La gran mayoría no logra sobrevivir de los derechos de autor o de la propiedad intelectual. Simplemente tiene que dedicarse a cosas para trabajar de otra manera. Y lo segundo es que pone en conflicto al creador con la audiencia. Porque el creador tiene un interés de aportar algo. Y podríamos preguntarle a cualquier creador, bueno, pero si es que tú pudieras recibir lo mismo o algo que te permita vivir bien, pero que todos en el mundo, que toda la población mundial pueda tener acceso a tu creación, ¿qué pones por delante? La gente que yo le he preguntado, que está en el mundo del arte, siempre privilegia el impacto, o sea, que mayor cantidad de gente tenga, porque ese es el interés de quien crea. El que crea no crea por incentivo monetario, obviamente quiere sobrevivir, quiere tener un ingreso, pues, quiere tener algún nivel de bienestar, pero por lo general, como lo dice Cory Doctorow en su libro Why Information Doesn't Want to Be Free,
o Information Doesn't Want to Be Free, no me acuerdo cómo es el libro. Él dice que los creadores finalmente, por lo que crean es por amor a lo que hacen, por pasión. Porque la creación no está dada por el incentivo económico, sino porque uno tiene un interés, y ese interés, por cierto, tiene que financiarse en horas de trabajo, ¿no? Sí, eso es obvio. Pero eso pasa porque tratemos a los creadores, desarrolladores, artistas, etcétera, como trabajadores y no como vendedores de retail. Y para finalizar, y volviendo al troyano, al software libre, creo que a partir de organizaciones como la que tienen ustedes en Drupal, se genera una cultura organizacional clave para entender el potencial asociado a la forma colaborativa, rompiendo mitos de que esto no permite generar valor a la economía, rompiendo mitos de que es imposible coordinarse porque los egos y los intereses individuales son inherentes a la persona humana y eso nos impide que podamos tener instancias de colaboración. Creo que es importante también no tratar a todos los desarrollos de la misma forma, pero sí entender que el principio ideológico que está detrás es el mismo, el que basa toda la idea de la propiedad intelectual. O sea, hay diferencias entre el desarrollo de software, entre la investigación científica y entre las artes liberales. Yo no creo que tengan que ser tratadas exactamente de la misma manera, pero sí creo que el conflicto asociado a la propiedad intelectual está presente en las tres, con distintas intensidades, unas más graves, unas vitales, otras podríamos decir de segundo orden, pero todas finalmente van atentando contra derechos que hemos intentado proteger durante mucho tiempo, pero que silenciosamente los estamos sacrificando bajo la promesa de que hay un incentivo a la creación que es un bien mayor, que tampoco está siendo discutido democráticamente. Les apuesto que si es que en Nigeria hacen un plebiscito de si prefieren tener apertura con los Estados Unidos o la Unión Europea, en vez de poder desarrollar remedios y poder tener a la población libre de muchos temas que los aquejan hoy día, elegirían la segunda, porque se les está muriendo gente. Y no están pudiendo acceder a los medicamentos muchas veces por medicamentos que no sean por proyectos de laboratorio como hacen para probar los medicamentos, sino que medicamentos ya aprobados. Porque están presos por los convenios internacionales y están atemorizados por las sanciones que puedan tener los estados sobre ellos. Y creo que también es un troyano porque hoy casi todo el mundo tiene acceso a la tecnología, pero somos inconscientes de sus riesgos y creo que comunidades como esta tienen el deber, y disculpen que sea provocador acá, de alertar, porque tienen un conocimiento mayor. Ustedes debiesen alertar de los riesgos, así como lo hizo Snowden, pero en distintas escalas, alertar el por qué el software privativo, pero finalmente una forma de creación de conocimiento de esta naturaleza puede tener ciertos riesgos, y ahí cada persona verá qué es lo que prefiere, que ponga en la balanza, pero que al menos sea consciente de los riesgos, que cuando acepte una aplicación sepa que le está dando toda la información de su dispositivo móvil, todo lo que está haciendo a una empresa, y que esa empresa, si está en Estados Unidos, la NSA tiene acceso a ese material. Como en los términos que lo ponía John Oliver cuando fue a entrevistar a Snowden, no sé si vieron esa entrevista, extraordinaria. Lo que hay que preguntarle a la gente es si quieren que vean la foto de sus genitales los de la NSA. Eso es lo que le pregunta. O sea, ¿tú me quieres decir que si yo le mando una foto a mi polola por acá de mis partes íntimas, la NSA puede tener acceso? Y Snowden le dice sí. Y le pregunta, pero ¿cómo no le han explicado así? ¿Por qué los nerds, por qué los ñoños han tratado de explicar que esto es como algo cibernético? Díganlo de esa manera y les apuesto que la gente se va a movilizar. Y lo van a preguntar a la calle y la gente efectivamente no está de acuerdo con una legislación que permita eso. Así que yo al menos creo que instancias como esta, el conocimiento que ustedes tienen a partir de Drupal, pero también la organización, permiten tener debates más profundos, que no sean solo referentes a el ambiente de desarrollo que ustedes están, que es la zona de confort, sino hacia afuera, hacia la sociedad, y denunciar, por ejemplo, o cuestionar. Quizás ustedes están de acuerdo, pero al menos cuestionarlo. Los tratados internacionales que se están firmando hoy y que se están empezando a firmar, como el Tratado Transpacífico, que transforman en una amenaza la propiedad intelectual, más que esta promesa de bienestar o de
incentivos a la creación que se ha prometido. Así que yo al menos creo que esto nos presenta múltiples oportunidades. Yo tenía tachado el amenazas. Creo que el cambio a PPT no me lo permitió. De ODT a PPT me quitó el amenazas, pero estaba tachado amenazas. Porque los creadores y desarrolladores son trabajadores y no necesariamente como emprendedores obligados o vendedores de retail. Y creo que hay posibilidades para un desarrollo armónico en el mundo. Hay uno de los capítulos de Cosmos al final, después de que hablan de la Biblioteca de Alejandría y después de que empiezan a instalar la idea del conocimiento abierto y de la transferencia cultural que se ha generado de generación en generación, habla sobre el medio ambiente y se dedica mucho tiempo a hablar de la crisis ambiental en la que estamos. Y cómo no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo colaborativamente para encontrar una solución. Habla de, por ejemplo, de cuando se advirtió, la ciencia advirtió que las bencinas con plomo podían ser dañinas para el ser humano, no solo para el medio ambiente, sino para la salud humana, y las corporaciones pusieron dinero a todos los científicos para que trataran de probar que eso no era real, hasta que finalmente se demostró, si la ciencia tiene fuerza, pero también puede ser corrompida. Entonces, ¿cómo encontramos una solución para el medio ambiente? Desde mi punto de vista no hay otra forma si no es cooperativo. Economía real. ¿Por qué digo economía real? Porque cuando alguien vende una copia de un software, no hay tal cosa como el trabajo asociado detrás. No hay algo real detrás de la copia cuando el marginal no es algo que genere valor. ¿Por qué no ocupamos? Yo creo que ahí puede haber un desarrollo económico mucho más masivo y exponencial si es que la cultura se transforma en algo libre. Y todos nos empujamos a ser más que solamente el que copia y vende una copia, sino que el que logra agregarle valor a todos esos procesos. Yo creo que la economía podría incluso en un espacio real tener mucho mayor desarrollo. Bueno, ¿para qué decir las oportunidades que hay en educación si es que fuéramos capaces de generar ambientes educativos comunes, universales, no privativos, como por ejemplo los libros que le enseñan a los niños que se los compran a editoriales y que año a año hay que comprárselo, en vez de desarrollar conocimiento que pueda ser una plataforma estilo wiki, obviamente con ciertas normas de rigurosidad, pero a mí me parece un absurdo que tengamos que comprar los libros año a año. Ciencia y tecnología y bueno, ¿para qué decir salud? No me quiero extender porque quiero poder aprovechar 20 minutos o quizás media hora para poder tener una conversación, pero eso era más o menos lo que tenía que decir. No tenía mucho que ver con software libre, pero sí como un troyano para generar una conciencia sobre la cultura libre. Muchas gracias. Gracias, Giorgio. Bueno, abrimos el espacio de, más que preguntas, discusión, creo yo. Quizás sería interesante que alguien... Drupal es un muy buen ejemplo de cómo el software libre puede permitir un ambiente y un sustento para modelos de negocios compartiendo el conocimiento generado. No sé si alguien aquí en esta misma sala hay muchas personas que gracias al software libre sustenta su negocio y eso derriba el mito de qué vamos a vivir y en realidad de hecho le ha generado un potencial de crecimiento enorme el compartir. No sé si a alguien le gustaría compartir un poco de esa experiencia. Bueno, hay varias cosas. Yo creo, no sé cómo ser en el resto de Latinoamérica, pero al menos en Chile también nosotros tenemos digamos, las cosas licenciadas, la gente que vende licencias ha logrado instaurar la idea que las cosas con licencias son mejores, y son mejores per se, que siempre lo corporativo licenciado es mejor que lo libre. Y al menos en Chile esa idea la han logrado posicionar bastante bien. Yo creo que nosotros todavía estamos en una pequeña trinchera tratando de ganar un espacio y que ojalá pudiera también extenderse este tipo de culturas a otros ámbitos. Pero yo creo que aún en software, donde debería ser absolutamente evidente que lo libre genera valor, aún en Chile estamos en un proceso todavía de ganar el espacio y de lograr que se entienda comercialmente, por ejemplo,
digamos, a nivel masivo de empresas grandes, que el software libre es una alternativa, yo creo que mejor en muchos casos que el software privativo. Eso. Hola, estoy súper de acuerdo con todas las cosas que han expuesto. Yo tuve un Drupal Shop por 3 años y medio y efectivamente pude vivir gracias a esto. Llegué a tener un equipo de 11 personas, aprendí un montón, coincidió con el tiempo en que estuvimos formando la comunidad de Drupal acá en Chile. Y de formación yo soy economista. Y la obsesión por la competencia es algo tan dañino, o sea, tan realmente dañino y que nos impide avanzar en, bueno, varias de las áreas que hemos mencionado acá, que Giorgio evidenció, al igual que tú. Yo creo que algunas cosas que se mencionaron acá están mucho más cerca de suceder de lo que incluso nosotros mismos creemos acá, siendo nosotros todos nerds, todos metidos en el mundo de la tecnología, pero el avance está llegando a un ritmo extremadamente loco. Sin ir más lejos, la misma capa de patente y propiedad intelectual tiene unas duraciones en el tiempo que son ridículas. O sea, nosotros hemos visto como una tecnología web, por ejemplo, dura 2 o 3 años y es reemplazada brutalmente por otra que es mejor, más rápida, más eficiente. Y estamos hablando de procesos de patente donde las patentes o los derechos de autor de algunos textos incluso pueden llegar a la descendencia de los creadores. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de un ciclo de vida humano donde yo soy dueño, sino que yo traspaso esa propiedad. Y eso tiene muchos componentes, no sé, de monarquía, de heredar cosas porque nací en el lugar apropiado. Y efectivamente yo también siento que estamos en una trinchera, pero es una trinchera donde estamos aprendiendo a salir adelante colaborando. O sea, cada vez que nos juntamos llegan poquitas personas, cada uno comparte su experiencia, uno va aprendiendo de los demás. Yo creo que eso es muy rico. Yo creo que al igual en la misma forma que el troyano está cumpliendo un rol al llevar la conversación del software libre, las comunidades de tecnología también pueden traspasar la forma de trabajo en la que han estado desarrollando sus cosas. Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que quizás cada uno dentro de nuestras organizaciones podemos ver, o me ha tocado por lo menos verlo, que los desarrolladores tienen una cultura colaborativa. Yo creo que eso es muy importante y que eso tiene que extenderse más allá de los desarrollos, sino que llevarlo a la planificación estrategia de las cosas y también a la pasión por las cosas. O sea, la gente está acostumbrada a ser apasionada por algo, pero no a compartir esa pasión y a ser completamente abierto. Yo por lo menos creo 100% en la ejecución de las ideas y no en las ideas. Me encanta hablar de todas las ideas que tengo y espero que mis ideas sean complejas y difíciles y como tengo las ganas de realizarlo y le pongo empuje, se terminen materializando, pero que no sean mías solo porque estoy restringiendo la idea. Y creo que hay un tremendo desafío, y aquí vuelvo y voy a cerrar un poco con mi lado más economista. Este tipo de tecnologías están siendo muy disruptivas, muy disruptivas. Nosotros quizás podemos ver a Drupal como que tiene otros símiles, a nosotros nos puede gustar más que otros por algunas razones, pero es una herramienta que permite poner en jaque al sistema de licenciamiento, por ejemplo, que estábamos mencionando. Y aunque sea un camino lento, con menos presupuesto, yo creo que es una carrera larga, pero que tiene un vencedor claro. O sea, acá la gente va a exigir cultura, va a exigir conocimiento y el software libre, es capaz de dar soporte a todo eso. Y no solo eso, una reflexión respecto al momento. Gracias. Me surge también una reflexión con respecto a cómo en los gobiernos de Latinoamérica y del mundo en general, desde el punto de vista legislativo, se han empezado a abrir un poquito las puertas, por lo menos en términos de discusión,
a poner al mismo nivel del software licenciado el software libre. Y hay unas oportunidades interesantes, particularmente en Mercosur, para abrir esos espacios de discusión para que eso sea una realidad, para que efectivamente, así como el sistema judicial, policivo de los países se pone a disposición de las empresas privadas para defender sus intereses, ¿no? Porque si compras un software pirata, te pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces, eso es un poco la disposición que tienen los gobiernos, los estados a defender los intereses de las personas que caen, digamos, en esos delitos de propiedad intelectual. El Drupal es precisamente un buen ejemplo de cómo desde los gobiernos, por ejemplo en los Estados Unidos, el estado de Georgia, la ciudad de Los Ángeles, han ahorrado millones de dólares en licenciamiento por la simple adopción de Drupal como lenguaje para los desarrollos de esos estados. Y obviamente esos ahorros son ahorros al bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que pues, lo que estoy pensando es que valdría la pena pensar en que los gobiernos latinoamericanos, particularmente, por ejemplo, usted diputado que está aquí desde Chile, que es un país de Mercosur, perfectamente se podría pensar en una iniciativa para que el open source se ponga al mismo nivel del software licenciado en términos legales, porque eso es un poco lo que hace falta, porque no es un tema solamente de percepción en las empresas alrededor de Microsoft y de IBM y de Oracle, que piensan que es mejor o es más estable o es más o que es mejor, sino que básicamente está protegido implícitamente por los estados, ¿no? Mientras que el open source no está cubierto ni ideológica ni legalmente desde los estados como algo que es perfectamente viable para hacer desarrollos por ejemplo, portales del gobierno, portales... ese podría ser un buen principio, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión que me surge. Sí, yo comparto que... ¿Tu nombre? Jairo. Comparto lo que dice Jairo porque... Y lo hemos tratado. Acá en Chile, hace un año aproximadamente, sí, más o menos un año, con otro parlamentario. Bueno, no solo trajimos a Stallman a Chile para hacer un par de seminarios, para contar un poco desde su experiencia, cómo creía, y armó un poco de revuelo, sacó un par de titulares en los diarios. Pero más allá de eso, nosotros presentamos un proyecto para que el Estado, y cualquier gobierno que pase, al momento de implementar una política, o sea, de compra de software, evaluara entre las distintas opciones y que ante igual, como por así decirlo, rendimiento, o sea, si es que había dos opciones y una era libre, que escogiera la libre. Nosotros hicimos un proyecto de acuerdo para eso en el Congreso, fue aprobado, pero al día siguiente fue presentado por un parlamentario que registra dentro de sus visitas de lobby a Microsoft, justo un par de días antes, un proyecto en el que se exige que el Estado tenga neutralidad tecnológica. En el fondo, que no pueda elegir un tipo por ley u otro tipo por ley. Es decir, que no pueda escoger software libre arbitrariamente, sino que dependa de la evaluación que se haga ahí, que todos sabemos que está muy enquistado porque pueden haber procesos de corrupción, pueden haber procesos de corrupción más invisible, como le pasa a algunos funcionarios que los llaman de Microsoft y le dicen, mira, queremos invitarte a conocer nuestros productos, es todo bien hasta ahí. Así que te invitamos a California con 3 personas que tú me digas a que conozcan las instalaciones durante una semana y de esa manera los van convenciendo a que tomen las licitaciones públicas. Son formas de corrupción distintas, pero son formas de corrupción igual.
Entonces nosotros, ¿qué es lo que denunciamos? Y salió incluso en un reportaje, armó un pequeño revuelo, el hecho de que hay lobby enquistado con respecto a estas grandes corporaciones que impiden que nuestros países puedan tomar decisiones soberanas, como por ejemplo, que ante la existencia de un software libre que cumpla con los requisitos propuestos para un servicio, se escoja la alternativa libre. Incluso aunque cueste recursos, la instalación, la adaptación, la propia mantención, que sea libre porque te queda como capacidad instalada. La otra vez tuvimos un foro de esto mismo y había un experto, un académico de la Universidad de Chile, experto en seguridad informática, que hizo una muy buena demostración de por qué los estados tenían que exigir los planos del edificio cuando contraten un software. O sea, es lo mínimo. ¿No? Porque ahí tú logras generar estándares transversales a las distintas reparticiones del Estado y puedes hacer políticas mucho más eficientes en cuanto al gasto. Pero si nos mantenemos en esta lógica, no solo vamos a depender de las vulnerabilidades, no solo no vamos a poder aprender y generar capacidad instalada, sino que vamos a despilfarrar, como tú dijiste, recursos de los propios ciudadanos que están pagando sus impuestos. Hola. Bueno, gracias, Giorgio, por la charla. Creo que el speech del diputado es un llamado a la conciencia acerca del acto político que significa usar software libre y desarrollar software libre y vender software libre, porque él ataca pero al corazón del mercado. Es algo que muchos movimientos sociales quisieran, digamos, lo anhelan, pero este grupo de desarrolladores y todos los grupos de desarrolladores de software libre que subsisten del software libre están un poco transformando el mercado en sí, y además el uso de software como el Drupal es sumamente ideológico, porque proyecta lo que nosotros queremos que la sociedad sea. En el fondo la ideología es, yo quiero que la sociedad sea de cierta manera, y la capa política es, lo voy a hacer usando software libre. Por ello comparto la urgencia del diputado Jackson en el sentido que nosotros como desarrolladores, como diseñadores, etcétera, seamos divulgadores del contenido filosófico del uso de Drupal, en este caso, y apoyar también el contenido del uso de otros frameworks de software libre que existen, y existen muchos. Reitero, esto va al corazón del mercado, tiene efectos tangibles. Ya se lo quisiera el mismo movimiento estudiantil, que le ha costado mucho, el movimiento de los trabajadores de la salud, el movimiento laboral en su conjunto, etc. Eso quiero decir. Muchas gracias. Hola, Giorgio, muchas gracias por todo lo que has dicho. Ayudarte en tu idea que nos planteas hoy día, diciendo que nosotros también, de alguna forma, estamos aquí como desarrolladores que pretendemos ser un poco mejor. Al conocer los pensamientos de nuestros compañeros, aprendemos un poco mejor, pero lo que no nos tiene que suceder es ser millonarios. No podemos llegar a ser, no podemos usar este conocimiento para que nosotros tengamos mayor cantidad de recursos que los demás. No podemos, no estamos acá y es medio contrario, porque queremos mejorar nosotros para ser mejor pagados, responder mejor, ser más eficiente, tener la última papita de qué sé yo. Pero esto que estamos haciendo acá de evolucionar no debe dejar de lado lo más importante, que es la sociedad. Nosotros no podemos ser mejores para ser mejor pagados, para que después venga una gran empresa y me pague mejor sueldo, para que yo tenga una mejor vida. Esa evolución
económica es justamente lo contrario del bien común, que es que todo el mundo tenga una mejor vida, que todo el mundo tenga acceso a la comida, a los medicamentos, a los hospitales, al bien vivir. Nosotros, sí, está bien que nosotros sigamos evolucionando, pero no tanto. Yo creo que lo más importante es poderlo compartir, a llegar a la mayor cantidad de gente posible. No es solamente de llegar y poner nuestro código libre acceso de personas como nosotros. Tenemos que lograr que las personas que no saben usar las computadoras, o sea, es lo mismo que el alfabeto, o sea, que sepan hablar. Tenemos que sacarlos de ahí, o sea, tenemos que parar el crecimiento vertical y comenzar el crecimiento horizontal. Lograr un equilibrio mundial en las personas y luego sigamos creciendo hacia arriba. Pero hasta ahora esta cosa es una pirámide en donde nosotros queremos estar aquí más en la puntita, pero no sacamos nada. Esto va a seguir siendo igual. Tenemos que aplanar esta cosa y que todo el mundo llegue a un horizonte. Ese era mi pensamiento. Gracias, Javier. Complementando un... disculpa. Sí, antes... Dale, Beto. Primero quería decirte, Giorgio, que tu discurso llega, que está bueno. Creo que le pegaste en el tema de Black Mirror, me alucinó. Yo sé que ustedes son fanáticos de Telegram como el ISIS. Y seguí tu pelea con Vlado contra Microsoft. Ahora Signal. Cámbiense a Signal. Buenísimo. Es de software libre, de hecho. Yo también tengo Signal. El tema es, y te seguí en la pelea con Microsoft, con Vlado y todo eso, pero ahí yo creo que ustedes más bien salieron para atrás con eso, no fueron muy vencedores. Y bueno, en general te quiero agradecer por traer el debate político a este mundo del open source, porque de hecho ayer conversamos un poquito ahí de ideas políticas, pero como que le tenemos un poco miedo acá dentro del como que puro código nomás, y no nos metemos mucho en la filosofía política. Yo creo que tú ahí le pegáis bastante, que está vinculado el tema del software libre con esto de la cultura libre. También creo que lo que extrañé en tu discurso fue lo de la moneda libre. No sé si te has metido en el tema del Bitcoin y eso. Pero creo que estas cosas ocurren, en mi visión actual, ocurren a pesar del Estado. No gracias, ni como que esté ayudando o que pudiera ayudar. Yo más bien siento que el Estado aquí ha estado peleando en contra del software libre, de la cultura libre, de la moneda libre, también del cultivo de cannabis, que no es menor. Y es el Estado el que arma esta cosa de las patentes. Yo creo que tú debes estar menos consciente que, entiendo, el 2023 vence la patente Mickey Mouse y de nuevo se van a extender las patentes, porque esa es como la razón para extender las patentes mundialmente. Todo el tema de Snowden es obra del Estado. Todo este cuento del lobby de las grandes corporaciones, de Pfizer, Bayer, metiendo estas leyes, es porque, como decís tú, lo invitaron a California, ¿cachai? Y todo el cuento. Entonces, mi pregunta, a lo mejor, si es que no es posible, si es que definitivamente el Estado es el malo de la película en esto, ¿cachai? Porque hasta el momento el Estado ha sido el que ha estado peleando en contra de esto. Y si es que tú tienes un límite, si dibujas alguna raya en la arena cuando decís, es que no soy más diputado, me voy a una ONG, estamos haciendo más daño que ayuda acá en el Congreso. Eso. Buena esa última pregunta, porque me lo pregunto todos los días. A ver, antes, tu nombre que... Sí, disculpa que te apunte con el dedo, pero... Javier. Javier. Javier hablaba... Yo comparto contigo el fondo con respecto a una sociedad más igualitaria, a la crítica del consumismo, pero creo que esto incluso puede trascender a las personas que no están de acuerdo con esa crítica. Porque es distinto pagar
por el trabajo que, bueno, esto es una discusión marxista clásica, ¿no?, que por el capital. Pero en este caso hay un capital intelectual que podría ser llamado todo lo que es de propiedad intelectual, podría ser un activo intangible. Entonces mi crítica va a eso, a que si es que alguien tiene interés de que o sea, si es que hay dos personas que uno le quiere pagar a otra por un trabajo, no por la copia de un código que tiene un entramado que te impide acceder a ese conocimiento de otra forma, sino si te quieren pagar bien por un trabajo y tú quieres tener un bienestar, yo no estoy en contra de que la gente tenga un bienestar. Estoy de acuerdo con que esas personas paguen mucho más impuestos que el resto para que todos puedan tener acceso a bienestar. Pero no estoy intrínsecamente en contra de que las personas puedan aspirar a un mayor bienestar. Creo que eso es un motor de la sociedad que no creo que sea eliminable, sí creo que puede ser equiparable con otros, como por ejemplo el vivir en comunidad, que eso debería ser un bien también, reconocido como individual. Es decir, que todos vivamos bien, como lo hacen otros países que son más igualitarios y tienen menos índice de delincuencia, menos problemas, conflictos sociales, etcétera, porque acordaron cosas que los hacen tener un bienestar. Entonces yo haría esa pequeña diferencia entre que alguien pueda querer aspirar a tener un buen sueldo, una buena cosa. Yo creo que eso no está mal siempre y cuando pague más impuestos, etcétera, para que todos puedan tener la oportunidad de llegar ahí. Pero que no sea a través de la explotación, ya sea del capital o disminuirla, o en este caso de la propiedad intelectual. Y con respecto a la pregunta del otro, de Manuel, Nahuel, el otro compañero acá de Drupal, sí me metió algo en Bitcoin, pero no del todo. Lo conversé con Stallman y me dijo que estaban desarrollando una moneda desde la FSF, de la Free Software Foundation, porque él tenía muchas críticas a Bitcoin, principalmente porque sentía que era una forma de evadir impuestos, ¿ya? Mi principal crítica también va por ahí. No creo en una... O sea, creo que la moneda tiene muchos beneficios, ¿ya?, esta moneda virtual, pero que tenemos que tener ojo con que no sea una forma de que los ricos sigan siendo más ricos y puedan acumular su riqueza de manera escondida sin tener acceso a que eso sea tributable. Yo creo en los impuestos como forma de redistribución de la riqueza para poder garantizar bienestar a quienes no lo tienen y a la población en general. Entonces hay que tener ojo porque es un arma de doble filo, que hay que ver cómo, quizás discutirlo, cómo se puede hacer en una economía donde hay dinero virtual para que no se den esas paradojas de que, ok, súper bien el dinero virtual, facilita muchas cosas, incluso es que se desarrolla a código libre, pero que no atente contra el ideario de formar una comunidad que pueda tener redistribución. Y con respecto al Estado, la pregunta es ¿quién es el Estado? El Estado somos todos, y finalmente todos. También eres el Estado, aunque no lo quieras. Cuando vas a comprar el pan y pagas tu impuesto, eres el Estado. Quéraslo o no. La pregunta es, el Estado es un instrumento, es un dispositivo. El Estado es un dispositivo organizacional que nos permite agruparnos en un territorio, definir ciertas reglas y definir cómo podemos ponernos de acuerdo o no de acuerdo. Hoy día es absolutamente deficitario, desde la Constitución hacia abajo, las leyes, etc. Pero es porque, explícita e implícitamente, porque consciente o inconscientemente hemos llegado hasta ahí, porque hemos permitido, porque no hemos sido capaces de organizarnos para ofrecer algo distinto. Entonces hay dos alternativas, o pelear desde las ONG para que el Estado haga cosas distintas, o plantear el anarquismo, que es una corriente válida de pensamiento, o ir a disputar los espacios en el Estado, para darle un carácter distinto al Estado. Yo al menos adscribo a esa lucha de ir a por la definición de cuáles debiesen ser las normas de convivencia a través de la política, a través del Estado, y que eso es complementario con actuar desde las organizaciones de la sociedad civil como las ONG. Pero a pesar de que me motivan y me provocan mucho las lecturas anarquistas, no adhiero a la filosofía anarquista. Pero creo que tienen un punto interesante. Hay puntos que son interesantes de la... Bueno, hay anarcocapitalismo y hay anarquismo, pero son distintas versiones de una concepción donde el Estado no debiese validar estas estructuras
estas estructuras como jerárquicas. A pesar de que en toda organización humana, desde la prehistoria hasta ahora, han existido organizaciones jerárquicas, llámense o no llámense Estado. Bueno, interesante debate. Estamos cerrando este espacio, pero podemos continuar el debate afuera, que tenemos café. Así que...